¿Sabías que las enfermedades son la respuesta de tu cuerpo a emociones que tienes contenidas y que a veces no eres consciente de ellas? El día de hoy vamos a aprender cómo la biodescodificación puede ayudarnos a sacar nuestras emociones más profundas y a sanar. Acompáñame. Bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast donde transformamos desafíos en oportunidades. Comenzamos. Hola amigas, bienvenidas a Corazón de Guerrera, el podcast que transforma desafíos en oportunidades. Gracias por acompañarnos en esta su tercera temporada. El día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña Rocío Hernández. Ella es una psicobioterapeuta que está directamente certificada por Christian Fletch, que integró la biodescodificación como metodología terapéutica con el Biodecodage Academy. Y actualmente es la representante de Biodescodificación USA. Tal vez muchas de estas palabras les parezcan desconocidas, pero no se preocupen, al final de nuestro episodio estoy segura que van a conocer exactamente lo que significan y esa es la razón por la que la tengo conmigo. Bienvenida, Rocío Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo y en este espacio súper lindo, una gran experiencia para que más personas podamos llegar a más personas que conozcan sobre nuestras experiencias de vida y poder dar algo a todas las personas, a todas las mujeres que tenemos algo para compartir. Me encanta y sé que lo vamos a lograr, pero antes de llegar a estos términos que, te soy honesta, nunca había conocido, quisiera que me hablaras un poquito de ti. Me encantaría que nuestras guerreras te conozcan, que conecten contigo. Sé que eres mexicana como yo. Claro. Sé que también emigraste a los Estados Unidos igual que yo. Yo tengo aquí 27 años, tú llevas aquí 20. Exactamente. ¿Cómo fue, Rocío? Platícame un poquito acerca de eso. Bueno, como muchas de nosotras que emigramos a Estados Unidos, no emigramos precisamente porque queramos salir de nuestro país, ¿no? Sino que salimos por circunstancias importantes. Bueno, yo soy la mayor de 4 mujeres, quedamos huérfanas de padre, yo tenía 14 años y las otras 4 eran pequeñas, entonces siempre fue un proceso muy fuerte en donde yo tenía que encargarme de ser ese soporte para mi mamá, claro. De ayudarla con todas las hermanas, todos estos cambios, entonces siempre fue esa necesidad de tener que salir adelante, sacar adelante a la familia y eso nos empieza a marcar de qué manera podemos comenzar a manejarnos en la vida, ¿no? Sí. El tener que solucionar, el tener que enfrentar como mujeres porque no había una figura paterna. Claro. Entonces, desde ahí empezamos todas a crecer. Nace mi hija, mi primer hija, bueno, me caso a los 26 años, a los 24 años. Sí. Y bueno, pues ya nace mi primer hija, nace prematura de 28 semanas. Wow, qué curioso. En ese momento yo tengo que salir de trabajar, yo trabajaba en aquel entonces en el Corporativo de Cementos Zapasco en Polanco. Oh, mira. Entonces, a partir de ese momento, cuando mi hija nace prematura, yo tengo que salir de trabajar porque era muy pequeña mi hija para dejarla con cuidados muy especiales. Con cuidados muy especiales. Entonces, a partir de ahí empezó un cambio muy grande en mi vida, en donde yo empecé a hacer pues un poco de ama de casa. Claro, porque mientras tanto yo... Puro trabajando afuera, resolviendo, tú sabes, creciendo como mujer y demás, ¿no? Pero ya ante esta situación yo tengo que dejar de trabajar y bueno, pues mi esposo en ese momento pues empieza a tomar la responsabilidad ya total, ¿no? En ese momento lo mueven a Querétaro y nosotros fuimos a vivir a Querétaro, empezamos a trabajar en Querétaro, a vivir en Querétaro y yo quise volver a empezar a trabajar, ¿no? Pero es impresionante como ya cuando tú sales primero de Ciudad de México a un estado y cuando ya eres casada y cuando ya tienes un hijo, ya las circunstancias cambian totalmente, ya no vas a ganar lo mismo, ya no puedes tener el mismo acceso a lo que tenías antes. Entonces ahí viene, pues, empecé a trabajar, pero un poco más pequeño, ¿no? Hasta que viene el segundo embarazo.
En el segundo embarazo, pues fue totalmente estar en cama, ¿no? Porque como la otra hija había sido prematura, en el segundo embarazo yo ya iba a estar en cama todo el embarazo. Ahí salgo de trabajar y empezó ahí este proceso, ¿no? En donde mi esposo en ese momento empezó a tener problemas en el trabajo, ¿no? Y él también tenía un muy buen trabajo, pero empezó como a brincar de trabajo en trabajo, hasta que estuvo como 1 año sin trabajo. Wow. Y yo trataba de buscar trabajo en ese momento, pero lo que encontraba era lo que me alcanzaba para pagar las 2 guarderías. O sea, no era algo importante, no podíamos salir adelante. Para entonces habíamos empezado a construir nuestra casa en Querétaro y estábamos acabando de construirla. Entonces vino un momento muy fuerte económicamente, en donde estábamos pues demasiado endeudados al terminar de construir una casa grande y que él no había podido conseguir trabajo. Entonces en ese momento consigue el trabajo y como a los 3 meses lo despiden. Entonces imagínate la depresión en la que él entró, ¿no? Wow. Y yo las únicas herramientas que tenía era pues mi hermana que estaba acá y le digo, o sea, no sé qué más hacer. Entonces en ese momento ella me dijo, pues si quieren venir, vénganse. Entonces fue algo muy, muy, muy fuerte en ese momento porque pues literal tuvimos que dejar todo, ¿no? Vender todo lo de nuestra casa, muebles, todo lo que habíamos hecho, ¿no? Todavía hay emoción. Sí, claro, y duele. ¿Sabes que te escucho? Y se me enchina la piel, Rocío, porque yo sé que no nos conocemos de mucho tiempo, pero nuestras historias son muy parecidas, ¿sabes? Mis 2 hijos son prematuros, mis 2 hijos nacieron de 30 semanas, mi hija mayor nació, gracias a Dios, más sana que mi hijo, pero también me pasé en cama todo su segundo embarazo. También tuve, cuando él nació, problemas económicos muy fuertes. Me tocó el 2008 aquí en los Estados Unidos, que se vivió muy, muy fuerte. Santiago nació en noviembre y para el año entrante nosotros nos fuimos a bancarrota. Han sido, o sea, te escucho y me siento también tocada, me siento también totalmente en ti, porque nuestras historias, sin querer, son muy parecidas y además emotivas, ¿sabes? Me encanta, sé que hay emoción porque dejar nuestro país es muy difícil. Yo me vine muy jovencita y en otras circunstancias, pero también he vivido lo que viviste de tener que volver a empezar de cero y cuando todas las oportunidades se te cierran, ya con 2 niños, he vivido lo que tú has vivido también de que como mujer ya la oportunidad no es la misma, en cuando ya te conviertes en madre. Entonces, ¿te veniste en qué año para acá? Ay, me estás haciendo preguntas técnicas de la matemática. ¿Qué te cuesta trabajo? No, bueno, digamos que te veniste con la hermana y entonces... Ajá, llegué con mi hijo de 2 años y mi hija de 6 años. ¿Cuántos años tienen ahora? Diego tiene 22, o sea, sí, ya hace un rato, como 20 años. Sí. Entonces, pues llegamos aquí con las maletas, ¿no? Y a iniciar en trabajos que uno jamás se imagina que va a hacer, ¿no? Platícanos un poquito de eso, digo, no por otra cosa, sino porque también nos escuchan amigas, yo sé que nos escuchan de otros países y muchos también tenemos, los que vivimos fuera, como una idea de este Estados Unidos, el país de los sueños, pero, híjole, nosotros cuando emigramos a este país, tenemos que hacer de todo para sobrevivir. Totalmente. Y no nada más los que emigramos de ciertas formas, sino todas las personas que emigramos necesitamos en esta parte iniciar, porque los estudios que tenemos fuera de Estados Unidos, pues aquí no son tomados en cuenta. ¿Qué eras allá? Estudié licenciada en Administración de Empresas y tengo un diplomado en Finanzas y en Mercadotecnia. Sí. Entonces, esa parte pues era muy interesante allá, pero llegas aquí y no puedes hacer nada de eso. Que tampoco puedes ejercer y eso es algo que también muchos de nosotros cuando vivimos en otros países pensamos que vamos a llegar, como decimos nosotros los mexicanos, a reventarla aquí. No, entonces ese inicio fue muy fuerte porque sí empecé con una amiga que me dijo, bueno, pues amiga de mi hermana, que me dijo, bueno, pues yo te puedo invitar a trabajar, pero a limpiar casas. Entonces ahí yo inicié con ella.
una experiencia que jamás había imaginado, porque además yo tenía quien limpiara la casa. Claro. en mi país. Entonces ahí fue empezar a tocar esos ejercicios, esas emociones que jamás te imaginas que vas a poder tener que hacer, ¿no? Entonces fue muy fuerte. Además que es diferente la forma en la que uno limpia en México que la forma que uno limpia acá. Entonces tuve que empezar a aprender todo. Fue muy fuerte. El choque al iniciar fue muy fuerte porque yo dejé de ser yo. Yo dejé de ser yo y yo después decía al pasar, ¿no? Al pasar el tiempo, yo decía, es que yo estoy viviendo otra vida en la misma vida. Es como si hubiera habido un corte y ahora vas a representar este patrón, ¿no? Vas a representar este personaje que va a ser totalmente diferente al otro. Entonces es muy fuerte la experiencia para mí y también en aquel momento para mi esposo, porque igualmente él tuvo que iniciar de la nada. Claro. De la nada, porque además no teníamos precisamente todo lo que tienen muchas personas, ¿no? Que tienen todos los permisos para trabajar aquí y demás. Entonces fue muy fuerte ese inicio para mí y también para mis hijos. Ahora lo sé, en ese momento yo no tenía ni siquiera cabeza de pensar en ellos, era como la parte de únicamente sobrevivir. Claro, como le hacemos muchos. Dime entonces, ¿cómo fue que llegó la biodescodificación a tu vida? ¿En qué momento ese papel que tú representabas, como bien lo dices, cambió? Claro. Bueno, pues al pasar el tiempo empecé yo a tener mi propio negocio y fui me contrató una persona pues bastante rica. Y empecé yo a tener la oportunidad de aparte de lo que hacía, porque eso era lo que me daba dinero, afortunadamente estas personas, pues literal me adoptaron, ¿no? Porque empezaron a pagar las universidades de mis hijos, empezaron, a mí me daban un muy buen sueldo, o sea, todo, ¿no? Era como si el mundo me hubiera puesto ahí y ahora te vamos a dar todo lo que necesitas para que salgas adelante. Entonces fuimos avanzando y llegó un momento, ¿no? En donde yo llego, pues evidentemente uno llega con México como esta parte pues religiosa, ¿no? Que siempre lo primero que tú buscas es la iglesia. Sí. Porque es lo único que te ata, lo que te conoces como algo similar. Es como un referente que sabes que ese es aquí, ¿no? Entonces, yo tuve una experiencia muy fuerte en la parte de la iglesia porque, pues, nosotros cuando llegamos teníamos esta parte de que no teníamos seguro médico. Sí, como entonces, yo tuve un problema donde me tuvieron que remover el dispositivo y hicieron en la iglesia una feria de salud de la mujer. Entonces yo fui y les dije, yo quiero preguntar si ustedes tienen estas ayuda para un dispositivo o algo así. Y entonces la persona volteó y me dijo que tú no sabes que eso es pecado. Entonces ahí fue muy fuerte para mí porque era mi único referente. Y en ese momento yo sí lo necesitaba. Entonces ese tipo de cosas hizo que yo buscara otras opciones diferentes. En ese momento mi hermana iba a una iglesia que se llama Unity. Unity es un centro religioso, no quiero decir centro religioso, en donde recibe personas de todo tipo de religiones. No importa la religión, no importa el pensamiento, sino importa hacia dónde van. Entonces ahí empecé yo a conocer un poco más de toda esta información en donde dices, ¿y quién soy yo para tener la única verdad? Claro. Y entonces si yo soy de cierta religión, ¿el otro está mal? Entonces ahí empecé yo a cuestionar mis creencias, a cuestionar lo que me habían enseñado desde pequeña, ¿no? Que esto es así porque es así. Y entonces si yo lo hago diferente, ¿está mal? En ese lugar empecé a asistir y me gustó mucho por la apertura, que no importaba el sexo, no importaba lo que pensaran, sino iban más hacia el ser. Ahí empecé a trabajar con el curso de milagros.
Perfecto. Y ese es el curso donde empiezas como el descubrimiento, entonces ahí es como el inicio de esta nueva carrera, se pudiera decir, Sí. hacia adentro de ti y para los demás. Exactamente, el curso de milagros fue un parteaguas para mí, en donde lo primero que hace ese curso es parar tu mente y que empieces a cuestionar todo. Y ahí comencé a abrirme a otras posibilidades. Comencé a escuchar, a partir del curso de milagros, comencé a escuchar a Enrique Corbera. Cuando llego ahí, conozco la biodescodificación. Y me voy a investigar quién era en verdad el creador de la biodescodificación. Y ahí llego a Christian Fletch. ¿Y qué es? ¿Qué es la biodescodificación? En términos sencillos, para que todas nuestras guerreras entiendan ¿Qué es la biodescodificación? Todas las emociones que nosotros tenemos pueden crear síntomas físicos. Uh-huh. La biodescodificación es una metodología terapéutica que va de la mano de la medicina. La medicina trata el síntoma de la persona, y la biodescodificación lo que hace es acompaña a la persona a identificar la emoción que genera este síntoma. Porque no es la misma emoción la que genera, por ejemplo, un dolor de estómago, uh-huh, que la que genera un dolor de cabeza, que la que genera un síntoma en la rodilla. Todas las emociones son diferentes de acuerdo al funcionamiento del órgano. Es decir, entonces es la relación desde el punto de vista de la biodescodificación. La medicina en realidad lo único que hace es, pues no soluciona. Si te entiendo bien, la medicina solamente nos ayuda con lo que ya se produjo, porque la razón sigue estando ahí, si no la conoces, si no identificas, uh-huh, qué emoción es la que produce esa manifestación del cuerpo a través de la enfermedad. Así es, exactamente. Y eso es lo que hace la medicina, que es muy útil. Mucho ojo, no queremos decir que la medicina no es útil. La medicina es muy, muy útil, pero es mucho más efectivo cuando nosotros trabajamos la medicina, uh-huh, el síntoma y el origen del síntoma, porque de esa manera hay una sanación real. Okay. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Pero fíjate que en tu biografía leí que una de las cosas que te caracteriza, o que una de tu historia, parte de tu historia de vida, es que has podido vencer cáncer, has podido vencer asma. ¿Qué relación tiene la biodescodificación en ese logro que tú has tenido en esa parte de tu historia de vida? Claro. Bueno, el cáncer apareció cuando yo ya estaba dentro de la biodescodificación. Okay. No apareció antes, ya apareció durante. Entonces, fue una oportunidad de observar, uh-huh, ya con lo que sabía, uh-huh, qué es lo que estaba diciéndome el cuerpo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los senos, uh-huh, para que lo comprendan el tipo de emoción. Los senos son un órgano que nosotros no necesitamos para vivir. Okay. El órgano los senos son para los otros, para alimentar, para sostener, para apapachar, exactamente. Entonces, ¿para quién? Para los hijos o para los otros. Sí. Ajá. Aquí viene un poco de la lateralidad. No es lo mismo el seno derecho que el seno izquierdo. El seno derecho para una persona que es diestra, uh-huh, por ejemplo, cuando tú tienes un bebé y lo vas a tomar para amamantarlo, una persona que es diestra va a ponerlo directamente en el seno izquierdo. Ajá. Sí. Entonces, en base a esa relación, este seno está relacionado a los hijos o yo como hija. Y el seno derecho está relacionada a lo que es los hermanos, el padre, nosotros le decimos como el nido, ¿no? El nido estricto, por ejemplo, y el nido amplio. Este es el nido estricto, madre e hijo, y este es el nido ampliado. ¿Quién va a entrar? ¿Qué conflictos vamos a poder tener dentro de un síntoma de seno? Es algo muy fuerte con el hijo, o yo como madre, en este seno. Y en este, pues algo muy fuerte como con la pareja, con el padre, o con alguien más que yo esté metiendo a mi nido. Por ejemplo, en el caso de estas personas que yo te mencionaba, que yo trabajaba con ellas, ella era como mi hija. Porque me adoptó de una forma tremenda. Entonces ella me decía, es que tú eres como mi mamá.
Entonces ahí viene mi conflicto, porque ella era una parte de mi hija. Ella por alguna situación tenía a la mamá a un lado y la que estaba sustituyendo en ese momento era yo. Entonces empiezan a venir todos estos conflictos que tú no puedes pues hacerte cargo de ellos, ¿no? Ahí es cuando viene el cáncer. Para cuando me viene a mí el cáncer, yo ya tenía información, entonces yo ya no vivo el cáncer como una sorpresa. No fue algo de me voy a morir, porque yo ya sabía que el síntoma viene como respuesta a una emoción que tú estás viviendo y que si tú vienes y la trabajas, el cuerpo ya no tiene la necesidad de generar ese síntoma, porque ya lo escuchaste. Es decir, que entonces el cuerpo nos habla todo el tiempo, nos dice, y a veces esos, por ejemplo, hablaste de dolores de cabeza, me encantó, porque esos existen. Me hablaste de dolores musculares, me hablaste de una rodilla. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes como que las mujeres tenemos? Porque me imagino, escuchando lo que dices, que tal vez deben ser distintos, no lo sé, entre hombres y mujeres. Sí, total. Por ejemplo, este podcast es de mujeres. ¿Cuáles son los síntomas más clásicos que tenemos las mujeres? Por supuesto, me hablaste de lo más importante, o sea, me hablaste de la maternidad y me hablaste de nuestro núcleo cercano, que es a través de los senos. Exacto. ¿Qué otra sintomatología podemos, en tu experiencia, más frecuentemente manifestar? Híjola, te podría decir muchos, porque cada persona es totalmente diferente. O sea, no te podría decir, en general las mujeres tenemos, no. Lo que podemos tener mucho las mujeres es el control. El controlar Me acuso. todo. Queremos controlar todo lo incontrolable. Wow. Entonces, eso es muy fuerte y depende de cómo lo viva la persona, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de dolores de cabeza es tratar de encontrar una solución. ¿Qué hace la cabeza? Se calienta. Empieza a haber un calentamiento porque yo estoy tratando de encontrar una solución a algo que no, y muchas veces no hay una solución que yo pueda manejar. O que está fuera de tu control, podría ser. Exactamente. Muchas veces las soluciones no dependen de nosotros porque inclusive nosotros no tenemos idea de las soluciones. Híjole, me hace mucho ruido lo que me dices. ¿Qué hay del asma en el caso tuyo? Porque me hablaste ya de cáncer y qué bueno que estabas preparada. Muchas de nosotras, tristemente, cuando recibimos una noticia de ese tipo, no tenemos las herramientas para poder primero asimilar la noticia y después hacer algo. Por supuesto, como mencionas, la medicina y todo eso, pero ¿cómo se manifestó el asma? ¿Cuál era el aspecto de tus emociones que estabas trabajando? El asma era, yo la vivía como, hay varias cosas en la parte del asma, pero una de las que yo percibía era como, y puede ser esa parte de que se me quitaban como, empezaba yo a hablar y se me... necesitaba me faltaba el aire para hablar, ¿no? Okay. Entonces puede ser como un miedo a equivocarme, en mi territorio hay algo que yo tengo miedo de hablar porque a lo mejor puedo ser agredida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mucho de esto lo vimos desde pequeños. Cuando nosotros vamos y les decimos a nuestros hijos, tú no sabes, no hables, ¿qué les estamos diciendo? Wow. Eso no se dice. Rocío, pero eso era lo que nos decían a todos antes, o sea, las mamás, los papás, o sea, era el famoso, amigas, calladita te ves más bonita. Exactamente, son creencias muy duras, muy duras, en donde tú ibas a hablar y te daban el pellizco, ¿no? En mi caso. Sí. Entonces era, no hables porque no sabes. Entonces mi situación era no debo de hablar, o sea, porque alguien está tal vez vigilándome y me va a decir que yo no sé. Y lamentablemente eso lo vivimos no nada más en la infancia, sino lo podemos seguir viviendo. ¿Y cómo nos podemos hacer conscientes? Porque me estás hablando y me quedo pensando en muchas posibilidades de posibles emociones que tengo a nivel personal.
¿Y cómo nos hacemos conscientes? ¿Cuál es el primer paso para poder empezar la sanación? Claro. Mira, bueno, yo te podría decir, el primer paso es hacerle caso a nuestro cuerpo. ¿Qué siento yo cuando me dicen no sabes? Siento un nudo en la garganta. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me tengo que callar? Ese coraje que me puede, y que a veces decimos, no quiero ser problema, no pasa nada, esto no es así, yo estoy percibiendo diferente. Entonces es ir y comenzar a tomar conciencia de qué siento. ¿Qué siento cuando alguien me dice esto? ¿Qué siento cuando pasa esto? Y no negarlo o darle una explicación para que no sienta. Porque eso hacemos. Guardamos todo bajo la mesa para que no pase nada. Aquí no pasó nada. O me siento muy mal y al rato ya te vienen a decir, no, pero no, eso no era. Pero así no fue, o sea, tú estás como mal. Entonces, lo que yo sentí no era. Entonces entra como una confusión entre lo que la otra persona me dice y entre lo que yo siento. Hay mucho de manipulación que no nos damos cuenta. Que nosotros hemos crecido con eso y no nos damos cuenta. Entonces, nuestras mamás eran autoritarias, las cosas tienen que ser así o así, porque tú no sabes, porque eso no es así. Entonces, esa confusión, que el niño no sabe ni para dónde, sigue en nosotros cuando estamos adultos, si nosotros no nos damos cuenta. Y podemos encontrarnos personas que nos vienen a decir, no, así no es. ¿Y qué hago con lo que yo siento? Entonces, el camino sería, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Cómo me siento? Y no minimizarlo, no negarlo. Es un proceso, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Claro, es una, como bien señalas, es una programación mental que traemos pues de años, sobre todo cuando nos vamos convirtiendo más en adultos y que nos vamos enfrentando a este concepto de lo que me decían versus lo que estoy descubriendo. Nosotras hemos hablado aquí, amigas, de la menopausia, y es un proceso también muy fuerte que las mujeres tenemos, donde empezamos más a explorarnos hacia adentro. En ese empezar a buscarnos, porque nos duele todo, porque tenemos síntomas, qué es, cómo es, entra también esos conceptos, ¿sabes? De que te empiezas a cuestionar. Estás repitiendo patrones, qué difícil, o sea, porque pues uno sigue lo que le enseñaron, Rocío, no puede hacer otra cosa si no tiene las herramientas para hacerlo. Totalmente. Nuestras madres hicieron exactamente lo mejor que podían haber hecho, pero ahora hay herramientas como esta, como la biodescodificación, en donde nosotros podemos ir y explorar esas emociones desde la parte inconsciente. Y no se me vayan a asustar, que no es de... Esto no es de otro planeta. Por ejemplo, si yo en algún momento recuerdo un evento dramático en mi vida, empiezo instantáneamente a sentir la emoción. No está pasando allá, está pasando aquí porque yo lo estoy viviendo. Claro. Como hace un momento. Claro, porque todavía es tuyo. Porque todavía está en ti. Todavía está en ti. Entonces, el inconsciente no sabe si te asaltaron allá en México o te están asaltando aquí, porque tú todavía lo estás sintiendo. La biología va a reaccionar en base a lo que sientes. No sabes si fue allá o aquí. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Es absurdo el ejemplo, lo que me pasa en el cine. Mi esposo me dice, es una película. No, pero yo lo vivo. Entonces, exacto, la emoción del miedo, si es miedo, sí, entra en mi cuerpo. Exacto. La emoción del sentimiento cuando me identifico en una escena de una película donde mi corazón es tocado, lloro. Exacto. Porque hay una historia detrás de eso. Esa imagen, esa película te está demostrando, te está enseñando algo que está dentro de ti y lo está detonando. Entonces tu cuerpo no sabe qué es la película. Tu cuerpo piensa que eres tú la que lo está viviendo. Y entonces en ese momento, en esa sensación, genera las sustancias químicas que tendría que generar, por ejemplo, de córrele porque te van a matar, ¿no? Entonces, la adrenalina. Entonces el cuerpo genera esas sustancias innecesariamente.
Porque no lo estás viviendo real. Porque lo estás engañando. De alguna forma lo estás viviendo, él está viviendo lo mismo que tienes ahí guardado. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace que nosotros vivamos emociones repetitivas, las volvamos a sentir y el cuerpo reaccione ante eso. Y ahí viene la generación de síntomas. Wow. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos hagamos cargo de nuestras emociones. Muy importante que nos hagamos cargo de nuestros síntomas. Que no vayamos a pensar de que ya fui al doctor o me enfermó porque llovió o el accidente fue... No, inclusive los accidentes vienen a pararnos y que nos hagamos conscientes de algo que no hemos sido conscientes. A ver, dame un ejemplo porque ahí ya me perdí. Por ejemplo, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, si te pegan por atrás, sí, es avánzale, porque no estás avanzando en la vida. ¡Wow! O si vas muy rápido y tú pegas, espérate, fíjate lo que estás haciendo. Es dependiendo de dónde sea. O sea, si nos diéramos cuenta que hasta el refrigerador, cuando se descompone, tiene que ver con nosotros. O sea, todo nos habla de nosotros, los animales. O sea, nosotros no podemos no puede ser posible que nuestra energía no toque los demás. Es ahí donde tenemos que estar bien conscientes en qué estoy creando, porque no soy yo, es también mi alrededor. ¿Qué está pasando? Fíjate que me quedo pensando, porque tiene ya años que empecé a hacer la meditación. Justo cuando empezó la pandemia lo hice de una manera mucho más repetitiva, me ha funcionado mucho, me ha ayudado mucho a descubrirme. Cuando hice el podcast de salud mental, el doctor Pierluigi, que estuvo con nosotras, amigas, me comentó que este podcast iba a ser una sanación para mí, y lo ha sido. Y el tenerte aquí conmigo lo reafirma, ¿verdad? Hay muchos aspectos de mi vida que yo tengo que sanar. Cuando empecé a investigar acerca de, tú venías, tenía que hablar del tema, fíjate que me llegó como un flachazo, y se los platico, amigas, porque este es un lugar de empatía. Mi padre no estuvo todo el tiempo con nosotras. Yo nada más tengo una hermana. Mi mamá, él buscó fortuna en otras partes, en otros lugares fuera de Acapulco, y se iba. Mi mamá nunca lo quiso seguir. Entonces él viajaba constantemente. Esa sensación de abandono, apenas me estoy haciendo consciente de ella, y ahora que analizo mi vida, es el mismo sentimiento que siento. Hace unos días tuve la triste experiencia de tener una diferencia con una amiga a la que quiero mucho. Y esa diferencia me ha dolido mucho porque pensé, como que sentí como su abandono, no sé, así lo relacioné. Es así. Y entonces cuando estoy meditando y me llega este flachazo de este recuerdo, digo, esa es la razón por la que yo me siento así. Así es. Me siento abandonada. Exacto. Entonces el sentimiento de abandono me produce muchas cosas. Me sigue afectando. Claro. Entonces yo te pregunto a ti, cuando nosotros descubrimos, y en nuestra cultura, tú has marcado desde el inicio de tu plática, pues la cultura mexicana, la tendencia a la relación con la religión tan fuerte, y sé que vamos a tocar temas muy sensibles porque hablar de la religión es muy delicado, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes llegarle a la gente, sobre todo a nuestras amigas mexicanas, para que puedan empezar a darse cuenta y trabajen contigo en proceso a su sanación? Podemos cambiar lo que no nos gusta, cambiar lo que me ha venido haciendo sufrir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar en cuenta lo que yo siento. El cuerpo nos va a hablar de cualquier manera, y hablar de veras. No sentarnos a hablar no sé, del clima, de si el niño se portó bien o mal. O sea, vamos a ser quienes somos. Hablar de corazón. Ay, sí, hablar de corazón, exactamente, de corazón. Porque no nos sirve tener charlas superficiales. O sea, hablar de cosas que verdaderamente nos van a dejar algo, de experiencias, de cuestionarnos lo que creemos.
Porque si no nos cuestionamos, como tú en tu propia meditación te llega la información. Sí. Entonces, abrirnos a nuevas formas al momento en que yo tengo un dolor o tengo yo una enfermedad. Lo que está pasando es que no sabemos qué hay detrás de eso. Entonces, el conocer nuestro cuerpo nos va a dar la oportunidad de ir más profundo y de sanar. ¿Qué hay ahora? Y quisiera tocar este tema porque tú me mencionaste que originalmente en México te dedicabas a las finanzas. Yo me dedico a las finanzas y una de las cosas que he notado con mis clientes es el dinero. La relación con el dinero es una relación de mucho conflicto. Tú, para poder tener abundancia, hablando de abundancia, en este caso abundancia financiera, he tenido casos donde hay personas que hacen lo mismo y uno crea abundancia de una manera instantánea y el otro no. Claro. Por alguna razón se cae el mercado, por alguna razón se hizo, o sea, estoy convencida de la energía y quisiera que me hablaras de esas creencias limitantes con respecto también al dinero y cómo nos afectan a nosotros y a nuestra familia, porque nuestra economía, al afectarnos nuestra economía, afectamos a todos los que nos rodea. Claro. Mira, la parte del dinero tiene muchas memorias, como tú dijiste, muchas creencias. Y hay que identificar la persona que tiene abundancia, desde dónde la crea. Desde que yo me siento valioso, yo lo puedo hacer, o hay alguien atrás que te dijo no podías, o hubo una quiebra antes. Porque a veces hay patrones que se repiten. Sí, claro. Hay patrones que se repiten, por ejemplo, cada X tiempo va a pasar esto. La biología es cíclica. Todo es cíclico, así como la menstruación es cíclica, las primavera, verano, otoño, las estaciones. Todo es cíclico. Entonces también hay situaciones que nos van a pasar de manera cíclica. Hay que identificar en cada persona qué hay detrás, cuál es su creencia que la limita. Con referencia al dinero. Puede ser que el dinero, si yo tengo dinero, el dinero es peligroso, porque hubo antes, alguien lo secuestraron o alguien pasó, sí. Entonces yo, para no vivir eso, voy a entrar en una quiebra. O sea, hay mucha información dependiendo de cada persona, de cada historia, porque somos una historia completa. Entonces, es muy interesante cuando uno trabaja la parte del dinero, porque te vas a encontrar cosas totalmente diferentes. Y lo increíble es que la persona lo identifica y puede haber cambios. Estos cambios que hacemos en la biodescodificación no son cambios de, ya supe por qué. Porque el saber no hace ningún cambio. Tú puedes saber por qué te enfermaste y eso no te va a aliviar. Lo que hace es, lo que realmente alivia y cambia la información a nivel genético es la sensación corporal. La sensación corporal es el lenguaje del inconsciente. Porque tú dices, no, yo ya perdoné a fulanito, yo ya estoy muy bien y demás, pero llega el fulanito y te vuelve a decir lo mismo y viene una sensación, sí. Una reacción involuntaria. Entonces nosotros trabajamos con esas reacciones involuntarias. No es que, no, yo ya estoy aquí muy zen, yo ya perdoné a todo el mundo. No, viene el inconsciente y te mueve nuevamente. Entonces ese es el camino que nosotros hacemos. Vamos al inconsciente celular, en donde hay un cambio a nivel biológico, no únicamente de la cabeza. Entonces es muy interesante porque la sensación corporal cambia. Y cuando vuelve a venir la misma situación, tu sensación corporal ya no va a hacer que reacciones de la misma manera. Y esto es muy interesante, porque las situaciones no van a cambiar. La persona, porque tú hayas hecho el trabajo personal, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma en la que tú vas a reaccionar ante eso mismo. Okay. Y con eso va a cambiar todo. Wow, con eso, ¿qué les parece, amigas? Está fabuloso. ¿Cómo podemos encontrarte, Rocío? ¿Dónde encontramos? ¿Cómo podemos tener una cita contigo? Claro que sí, bueno, está en la página de Biodescodificación USA, en Instagram, en Facebook, y pues está también la página web de Biodescodificación USA, ahí me pueden encontrar, está todo lo que yo hago. También llevo formaciones, llevo charlas, hago terapias personales, así es que bueno, hay varias formas de poder encontrarnos.
¿Algo que quieras decirle a nuestras amigas para despedirte? Bueno, nosotros estamos en algunas semanas vamos a tener una charla gratuita sobre la violencia sutil. Este tema es muy interesante porque hay muchas formas que podemos estar viviendo la violencia nosotros como mujeres y nuestros pequeños. Así es que nosotras mismas podemos hacer violencia sutil a nuestros hijos, quienes la van a replicar cuando sean mayores. Entonces, mi invitación es que vengan a la charla, es online, y para que empecemos a identificar, irnos hacia adentro, encontrarnos con nosotros mismos para ver de qué manera puedo cambiar primero mi forma de percibir la vida para poder ayudar a mis hijos, a mis hermanos, a las mamás. O sea, esto sí hace un cambio que se va haciendo más grande. Amigas, recuerden que necesitamos hablar con el corazón, necesitamos comunicarnos, necesitamos hablarnos a nosotras mismas, conocernos, y ahora aprendimos con Rocío que todas las emociones que sentimos son importantes, a darles el valor que requieren. Nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo nos dice, hay que aprender a escucharlo. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo, suscríbanse a nuestras redes, vamos a tener en nuestras redes también la información de Rocío para que ustedes puedan tener más información acerca de esto, porque no tuvimos la oportunidad de hablar de las constelaciones, pero estoy segura que en sus redes van a encontrar más información. Recuerden, guerreras somos todas. Hasta la próxima.